Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, desciende tu gracia sobre nosotros, guíanos e ilumínanos, y te rogamos que todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Yo te pido, Señor, que nos des amor y discernimiento para escuchar tu palabra y la palabra de nuestra Madre la Iglesia, porque tú has dicho que a quienes ustedes los escuchen, a mí me escuchan. A quienes escuchen a la Iglesia, a ti te están escuchando. Bendícenos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, invitemos a más personas a ver estos videos. Ya van varias gente que me ha dicho que les han gustado cómo lo estamos llevando. Creo que el resultado de la falta de conocimiento es la cantidad, y perdónenme que lo diga de esta manera, pero es la cantidad de tanto católico inepto que no hace nada por el reino de los cielos. Vemos el resultado incluso dentro de nuestro clero. Cuánto sacerdote, cuánto obispo haciendo cosas indebidas, y los católicos apagados sin hacer nada, y todo es consecuencia de falta de conocimiento. Así que los invito, mis hermanos, por favor, tomemos en serio este programa. Oren mucho por mí. Quiero que de verdad el Señor me dé palabra de sabiduría, no palabras convencedoras, sino palabras que lleguen al corazón, que crezcamos como católicos, que conozcamos lo que la Iglesia enseña. No podemos ser buen católicos si no sabemos qué es lo que nos exige la fe católica. No podemos ser buenos cristianos si no sabemos qué es lo que es ser un cristiano. Entonces, por falta de conocimiento se está perdiendo la fe. Y en el Antiguo Testamento me parece Jeremías dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. La gente no sabe, por eso se están yendo otras sectas, por eso se están perdiendo la fe, por eso tanta depresión, tanta ansiedad, tanta soledad, tanta tendencia suicida, tanto divorcio, es una plaga. El LGTB es una plaga que está arrasando con nuestros jóvenes, tanto ateísmo, tanto satanismo, tanto satánico, por falta de no conocer la doctrina. Nosotros como padres a veces no sabemos cómo manejar las situaciones por no saber la doctrina que enseña la Iglesia. Así que yo les invito, mis hermanos, compartan estos videos. Si la gente los escucha o no, bueno, ya ahí no podemos obligar a nadie, pero tú haz tu tarea. Mándaselo a otras personas en privado. Las invitaciones en general son bonitas, que tú lo pongas en tu página de Facebook, que tú lo hagas share en un grupito que tengas, pero directamente a una persona, mándalo. Dios sabe, mi deseo no es así como viralizarnos y crecer y cantidad de números ni nada, no. Yo prefiero los que tenemos 15 o 20 views al día, pero que sean de verdad views y que de verdad les ayude a crecer. Pero si esos 15 o 20 también tienen otros 15 o 20 que les ayude, ¿por qué no hacerlo? Obviamente la misión es evangelizar, pero más que los números, quisiera ser parte de un movimiento donde crezcamos en la fe. Así que, mis hermanos, les hago esta invitación y continuamos con el numeral 232. Hemos terminado la sección de Yo creo. Ahora yo creo en el Padre. Capítulo 1. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 232. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Antes responden creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Fides omnius Christianorum in Trinitae consistit. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Y hemos perdido tanto el conocimiento de la doctrina que a veces ni siquiera sabemos describir la Santísima Trinidad. Si tú preguntas cuál es, por decirlo así de una manera muy humana, cuál es la función del Padre, la gente no sabe. La mayoría del católico no lo sabe. ¿Cuál es la función del Hijo? La mayoría no lo sabe. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? La mayoría no lo sabe. El Padre es el Creador. Jesucristo es el Salvador.
y el Espíritu Santo es el santificador. Entonces, a veces no sabemos y somos católicos y es el cimento de la fe cristiana. Eso es lo que cimenta la fe cristiana, y algo tan básico como eso no lo sabemos. Y por eso vemos todo lo que les expliqué en la introducción. Numeral 233. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos. O sea, no es lo mismo en el nombre y en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, y su Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. O sea, no son tres personas distintas. Numeral 234. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de la verdad, de las verdades de la fe. ¿Ustedes sabían esto? Que la Santísima Trinidad es la enseñanza más fundamental y muchas veces es la que el católico más desconoce. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Miren qué hermoso. Cuando uno sigue el camino de Dios, las mejores de nuestras capacidades, la Santísima Trinidad está con nosotros. Y tanta gente que se quita la vida porque se siente solo. Tanta gente que entra en depresiones porque se sienten solos. Cuando dice aquí, y se une con ellos, la Santísima Trinidad. Numeral 235. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, cómo la Iglesia ha formado la doctrina de la fe sobre este misterio, y finalmente cómo, por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Numeral 236. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la koinomía, designado por el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad. Con el segundo, todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía no es revelada la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. Las personas se muestran en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Voy a explicar la diferencia entre teología y oikonomía, o más bien la voy a repetir para que no nos perdamos en estos términos. Si están un poco más elevados, a mí me toca leerlos doble, triple veces a veces. Dice, el primer término, o sea, la teología, es el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad. La oikonomía son todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. O sea que la primera es el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, o sea, el misterio de Dios, por eso es el estudio de Dios, teología. La oikonomía es por la que se revela y se comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología. O sea, al comunicarnos Dios, al revelarse Dios y comunicarnos a través de la oikonomía, que es el término, entonces podemos entender la teología. Eso es lo que nos está diciendo este numeral. Numeral 237. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Uno de los dos misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto.
Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. O sea que la Santísima Trinidad es un misterio que no lo podemos entender solo con la razón. De hecho, no hay humano que la pueda entender ni la ha podido entender en 2000 años de historia. Numeral o capítulo 2, la revelación de Dios como Trinidad, el Padre revelado por el Hijo, numeral 238. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto al Creador del mundo. Pues aún más, es Padre en razón de la alianza y el don de la ley a Israel, su primogénito. Éxodo 4:22. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Miren nomás qué hermoso. Numeral 239. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. O sea que Dios no tiene sexo, ni es hombre ni es Dios. Eso de decir que él o ella, no, es Dios. Es Dios. Numeral 240. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador. Es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en la relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce a nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:27, numeral 241. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo, que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios, Juan 1:1. Como la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, como el resplandor de su gloria y la importancia de su esencia, Hebreos 1:3, numeral 242. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es de la misma naturaleza del Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. O sea que, mis hermanos, eso de que dicen los protestantes de que la iglesia fue después con Constantino y todas esas idioteces, miren, desde el 325 y antes del 325 ya hay historia de la iglesia. Y precisamente estos concilios y todos los concilios se han hecho a consecuencia de herejes, a consecuencia de gentes que vienen a querer desmentir las verdades teológicas y ya dadas
a la Iglesia Católica y reveladas a la comunidad. Así que, mis hermanos, con esto terminamos el día de hoy. Dios me los bendiga. Les amo mucho en el amor del Señor. Por favor, pónganle un like. Miren, yo no pido esto, pero estoy viendo esta de gran bendición al Catecismo Católico. Pónganle un like, compártanlo. Comenten. Me gustaría ver sus comentarios, sus dudas, sus preguntas. Miren, más bien los protestantes me han puesto unas cuantas preguntas. Gente que se ha opuesto más bien. También mucha gente que está a favor, obviamente, pero sí me gustaría ver más actividad de ustedes. Incluso si algo lo leí muy rápido y no se entendió o lo dije mal, o les gustaría que lo haya despaciado más, porque eso me va a ayudar a mí también a poner más atención cómo ir haciendo estos videos para que mejor les beneficie a ustedes y lo entiendan, porque ese es el propósito, si no aquí estoy perdiendo el tiempo. En ese sentido, claro. Bueno, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios continuaremos mañana.